Bueno, vamos arrancando. Gracias a quienes nos acompañan y quienes se van sumando. Eh, la idea de esta mañana es, durante la próxima hora, abordar acá en el ámbito, digamos, interno de la Cámara, un tema que viene despertando cada vez más interés, eh, que han llegado un buen volumen de consultas. Algunas fueron respondidas, digamos, de manera rápida respecto a la Ley de Economía y Conocimiento, y otras ameritaban directamente armar una sesión específica, tratar de entender algunos aspectos básicos de la ley y después hacer si quieren, algunas observaciones más específicas sobre nuestro sector y la viabilidad, digamos, que tiene para nuestras empresas. ¿Bien? Así que para ello nos acompañan esta mañana Héctor Garat y Matías Ruiz, que son dos personas que por ahora se van a presentar en breve. Dos personas que nada, se acercaron a la Cámara en un momento muy, muy oportuno para temas referidos a la charla de hoy, y se nos ocurrió que sería fabuloso hacer este punto de encuentro y, bueno, que nos cuenten sobre la temática, y que después, al final, todas las preguntas que haya podamos irlas debatiendo. Si quieren, hasta les diría, dado que esto es interno a la Cámara, el que quiera aprender la Cámara, hacer la pregunta, bienvenido. Así que bueno, Matías, te paso la palabra, me parece que vas a arrancar vos. Desde ya, gracias por la presentación que armaron, que sé que está muy buena, y gracias por el tiempo también de quienes nos acompañan. Así que avanti nomás, los escuchamos con mucha atención. Gracias, Mariano, por esta invitación. Gracias a todos los socios por la rápida respuesta y por estar presente y permitirnos colaborar y apoyar a esta industria, a este sector que claramente... Ahí hay un micrófono abierto que claramente le está dando mucho al crecimiento que necesitamos en Argentina. La pandemia, el aislamiento nos puso en un lugar clave, y el sector claramente ha logrado responder, y hemos visto el crecimiento muy, muy rico no solo del uso, sino también de empresas y aplicaciones y funcionalidades en otros sistemas. Nosotros nos dedicamos a una consultora que nos dedicamos a la gestión de proyectos tecnológicos, apoyados en herramientas de financiamiento o no, básicamente en pymes dedicadas a pymes dinámicas, tecnológicas, de distintos sectores, ¿sí? Y ahora estamos colaborando en esto de la Ley de Economía del Conocimiento, y la verdad que la transformación digital que estamos viendo en todas las empresas, todos los sectores, es muy rico, es un desafío para Argentina. Recién estuve mirando hoy en el desayuno la nota de IPROP de los 11, ya la selección argentina que tenemos de unicornio. Ahí estaba mirando rápido, de los 11 unicornios, 5 están directamente vinculados a la fintech, y de los 4 que están ahí en la gatera en espera, 2 de los 4 también son de fintech, así que es un dato más de la importancia del sector en la Argentina. Entonces, la verdad que para nosotros de Gestinova, y nos acompaña también Lucas y Virginia, que están en la sala, y Lucas después va a presentar algunas otras oportunidades de financiamiento también que desde el gobierno nos brindan, y ustedes como empresas la pueden tomar. Así que bueno, entonces básicamente lo que yo voy a presentar está en 2 partes. Uno, comentar la ley muy brevemente y destacando los aspectos centrales, tanto requerimientos como beneficios, como las otras eventuales, y después ir comentando y agradecer desde ya la encuesta que ustedes completaron y que Mariano nos trasladó las respuestas. Así que sobre esas respuestas, en una cuestión muy a priori, podrán entender el tiempo de poder analizar esos datos. Después podremos coordinar con Mariano y hacer tal vez algún análisis un poco más detallado, pero
nos va a servir mucho para comentar justamente cómo están ustedes como Cámara y como socios frente a la oportunidad de acceder al régimen de economía del conocimiento. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo interesante de la economía del conocimiento, de la ley de economía del conocimiento que propone la inscripción al régimen y a través de la inscripción al régimen el acceso a beneficios, que avanza sobre un mecanismo de promoción del Estado que a mi criterio es interesante porque es una promoción transversal, sectorial, que va al conjunto, al total de una empresa, y no por ahí a proyectos individuales, como tal vez veníamos mucho más acostumbrados, y no sé, por ahí si ustedes como empresas tienen experiencia en haber presentado proyectos a la agencia, ya sea a través del FONPAR o en su momento el FONSOF, a la CEPYME con los PAC, o Experto PYME, o Crédito Fiscal Capacitación, o distintos créditos con tasas blandas, qué sé yo. Esto es un andamiaje, digamos, de herramientas de distintos organismos que, bueno, en Argentina, por ahí como decimos siempre, está bastante desarticulado, con muchas ventanillas, y que por ahí incluso un poco marea frente al momento de acceder a ese financiamiento. Pero bueno, existe y hay que aprovecharlo, y en la medida que sean tomados para inversiones e innovaciones en la empresa, yo las recomiendo, digamos, que se usen. Digamos. Entonces tenemos este conjunto que les mostraba, que les muestro acá. Después también tenemos algunas convocatorias que surgen de sectores específicos, a través de organizaciones específicas. Es más, la Cámara FinTech podría también incursionar en generar algunos mecanismos propios para promover particularidades y necesidades propias de los socios. Eso también hoy es posible. Hay líneas del BitLab, por ejemplo, que permiten pensar proyectos estratégicos para un sector de impacto nacional o incluso regional a nivel de varios países, así que eso, ahí hay también una oportunidad que trasciende a empresas individuales. Las provincias han ido avanzando mucho en también acompañar a las empresas, no solo a través de beneficios fiscales, con desgravamientos fiscales, sino también acompañando en distintas herramientas de financiamiento, ya sean créditos, subsidios, como charlamos. Y ponemos nosotros estas tres porque la verdad que son las que más se destacan en este sentido: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Después tenemos las líneas de crédito, CFI, Vice y Nación, que son los mecanismos de los cuales el Estado canaliza esta herramienta de financiamiento, y los organismos multilaterales, que muchos de estos programas anteriormente mencionados vienen con créditos y programas que tanto el BID, el BIRF, la CAF o el IFAT, que es específico para la agricultura, vienen promoviendo y trabajando a través, como les decía, ya sean de organismos nacionales, provinciales o incluso entidades intermedias. Así que ese pantallazo muy rápido de cómo se compone el financiamiento público de apoyo a las empresas. Ustedes están en un sector en el cual la dinámica de financiamiento privado tiene una fuerza enorme, y eso está buenísimo, y para mí es lo que mueve el amperímetro, y en ese sentido el gobierno más o menos, qué sé yo, ha ido aprendiendo y mostrando algunos apoyos. Incluso hay un apoyo concreto que es para inversión en empresas, en nuevas empresas, donde un inversor, ya sea individual o figura jurídica, puede grabar el 70% de la inversión que hace en una startup. Yendo entonces
a la cuestión específica de la ley de economía del conocimiento, que la oportunidad que nos genera la ley. Rápidamente la historia, y muchas de ustedes que son software o vienen de sectores de software o muy vinculados al software, podrán conocer el régimen del software, del régimen de promoción del software, que desde el año 2005 fue creado, trajo un impacto muy grande en el sector, y de hecho fue la base que hizo que lo que es esta ley, para simplificar el entendimiento de de qué estamos hablando, es la ley del software ampliada a estas actividades, estos sectores que pueden ver en la placa. Como yo por ahí digo, lo que se hizo fue, en el buen sentido, hacer un guardar como y ampliar con nuevas actividades incluidas dentro de lo que se denomina, o al menos para la ley, la economía de conocimiento. Y de hecho, ahí estaba mirando la encuesta, algunas de ustedes ya vienen del régimen anterior, así que conocen mucho esto, digamos. Para las que no están y están dentro del software o de algunas de estas actividades, son actividades promovidas y por lo tanto pueden ser parte de la ley a través del régimen. Acá una descripción un poquito más en letra de estas actividades. Y en esta, obviamente no es para verlas, simplemente lo que para la ley es la actividad específica software y servicios informáticos digitales, que no es, y acá sí es exactamente lo mismo, la misma conceptualización y determinación de lo que es para la ley software y servicio informático, que es lo que ya viene de antes. Entonces, podemos hablar de lo que es la elegibilidad y los requisitos. Para ser elegible para el régimen tienen que ser empresas, que el 70%, que al menos el 70% de la facturación corresponda a algunas de esas actividades que vimos en la pantalla anterior, y que cuando digo actividad, acá ya entramos en un detalle, no quiero tanto entrar en detalle, después lo podemos en duda, pero la empresa debe estar inscripta en la FIP, con el CLAE, con la actividad FIP, dentro de las actividades. Hay un listado de CLAE que determina si la empresa es o no de esa actividad. O sea, no es necesario, no es suficiente por ejemplo, desarrollar software, pero si, por ejemplo, en el caso de ustedes, están inscriptos ante la FIP como servicios financieros, no van a poder acceder al régimen, ¿sí? Por más que tengan mucho desarrollo de software y utilicen software como autodesarrollo para el servicio financiero. Si están inscritos como servicio financiero, no van a poder acceder a la ley. Después de estos parámetros de elegibilidad tenemos los requisitos. Hay que cumplir 2 de 3 requisitos, de los cuales ahora los vamos a comentar. Uno es calidad, que tiene que demostrar mejora en la calidad. Una forma concreta y explícita es mostrando un certificado de certificación de norma de calidad, ISO 9000 o cualquiera de las que sea, y estuvimos conversando con Mariano y con uno de los socios de ustedes, que de acá de Paraná, perdonen, no transmití que yo soy de Paraná, integrante del Polo Tecnológico de Paraná, Salvador Celía de Yacaré, socio de ustedes, y bueno, de hecho fue quien nos hizo el enlace con Mariano y a través de Mariano con ustedes. Y estábamos viendo entonces esta cuestión de el cumplimiento de los requisitos. Calidad es un requisito
Y después tenemos dos alternativas. Capacitación o I+D. Esos porcentajes que ven ahí en términos de la cantidad del tamaño de las empresas, para el tamaño de las empresas se usa ya el hoy muy conocido, la muy conocida categorización de la CEPIME, que ustedes las tienen a través del certificado CEPIME para quien la sacó, y si no se solicita en un trámite muy sencillo vía la aplicación de AFIP. Y entonces, en función del tamaño, hay que cumplir que la empresa tenga, ya sea en el caso de capacitación, esos porcentajes son en términos del el porcentaje de inversión de acuerdo a la masa salarial, o sea, una empresa micro tiene que gastar en capacitación el 1% de su masa salarial anual, incluyendo salarios en bruto, o tiene que hacer investigación y desarrollo por el 1% de los gastos que tiene en total la empresa. Este entonces es el segundo requisito, que alternativamente puede ser capacitación o I+D. Y el tercer requisito es exportación, que siguiendo el mismo ejemplo de una micro, una empresa para poder cumplir con este requisito tiene que exportar al menos el 4% del total de la facturación de la empresa. Para el caso de emprendedores, como lo denomina la ley, o startup, también que en el sector de ustedes es un término más usual tal vez, la ley da algunos beneficios respecto del ingreso a la ley, con el cual si una empresa que tenga menos de 3 años y no supere las facturaciones antes mencionadas, directamente accede a la ley mediante declaración jurada y simplemente con el cumplimiento de la actividad, o sea que está inscrita y desarrolla actividad dentro de las promovidas, ya accede a los beneficios. ¿Cuáles son entonces estos beneficios? Uno de los más importantes es un bono de crédito fiscal por el 70% de las contribuciones patronales que hagan y que lo pueden usar para IVA o cualquier impuesto nacional, ¿sí? Salvo ganancias. Para el caso de las empresas exportadoras, que obviamente el IVA no lo pueden utilizar, sí pueden hacer el uso para ganancias. Bueno, hay un incentivo adicional de este 70% que hablamos, pasa al 80% cuando cumple algunos de estos parámetros, ya sea que incorpora dentro de su planta a mujeres, travestis, transexuales, género, profesionales con posgrado en ingeniería, exactas o naturales, personas con discapacidad, o que estas personas estén residentes en zonas desfavorables. Zonas desfavorables, bueno, hay un listado de provincias, entre las cuales, por ejemplo, Entre Ríos está dentro, por supuesto todo el NEA, NOA y el sur. No están incluidos en esto Cava, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, pero en la medida que tengan, por ejemplo, centros de desarrollo en estas localidades favorables, van a poder acceder al 80% en vez del 70%. El otro beneficio importante es en el impuesto a las ganancias, porque hay, y acá también entramos de nuevo con la categorización, como estén ustedes como empresa. Si son microempresas, por ejemplo, el 60% del monto de ganancias a pagar se reduce, ¿sí? La estabilidad de los beneficios de esto que estamos hablando, y hago siempre la aclaración, no es una estabilidad fiscal, como incluso la primera ley que peleamos y sacamos lo tenía, en la segunda versión se sacó,
Pero bueno, lo aclaro porque es un cambio no menor, digamos. Hay estabilidad de los beneficios de la ley, no de estabilidad fiscal. Y para los exportadores, y esto también fue un logro importante, que no se va a sufrir retenciones, percepciones de IVA, o van a poder tomar en cuenta los gravámenes en países con los cuales no tenemos convenio impositivo. Esto tiene algunos costos. Acá determinamos lo que le llamamos costos directos o indirectos asociados, que ustedes como empresa van a tener que tener en cuenta al evaluar si es pertinente y les conviene entrar o no al régimen, porque tiene sus esfuerzos, sus costos, que ahora lo vamos a ver. Uno directo es el 2% del beneficio que obtengan, como tasa de verificación y control. O sea, todo lo que es para pagar todo el sistema de auditoría y gestión por parte del gobierno. Y el otro es un aporte a un fondo de promoción de la economía del conocimiento. Tal vez alguno tuvo referencia que hace un par de semanas, hace un mes ya, cerró una convocatoria que se llamó ANR Fortalecer, es un subsidio de hasta 1.200.000 para aquellas empresas que de algunos de estos 4 regímenes, de algunos de estos 4 requisitos, les esté faltando para cumplir y necesiten un apoyo, un impulso para poder lograrlo. Y también tener en cuenta algunos costos indirectos, honorarios en la elaboración, ya sean de sus estudios contables, jurídicos, de algún asesor externo, eso a tener en cuenta, las legalizaciones y certificaciones que como todo trámite ante el Estado o ante una entidad financiera por ahí lo requiere, y lo que siempre hay que tener en cuenta es el costo de oportunidad, o sea, tener en cuenta el tiempo de los recursos propios y profesionales que se sumen, y una cuestión financiera que con un 40-50% de inflación anual es para tener en cuenta que la distancia temporal entre los recursos invertidos y la efectivización del beneficio. Hasta acá entonces lo que es la presentación así muy rápida de lo que nos trae la ley. Lo que vamos a comentar ahora es, en base a las respuestas que ustedes hicieron de las encuestas que les pasó Mariano, es una breve y rápida, digamos, en función de un análisis muy rápido, de cómo están ustedes como Cámara, particularmente como socios, frente a todos estos ítems que hemos conversado de la ley. Por ejemplo, vemos que al 53% le interesa la inscripción al régimen, pero todavía no ha comenzado con el trámite, ¿sí? Eso lo pueden hacer en cualquier momento, no hay, a diferencia de convocatorias, como conversábamos, del FONTAR, del FONSOF, de la CEPIME, no hay un plazo de presentación, el plazo va a determinar que ustedes accedan lo antes posible a los beneficios, pero no hay un plazo que caduque el régimen para que ustedes puedan presentar. Ahí vemos que un 20% ya estaba inscripta en el régimen de software y ahora está realizando los trámites, incluso en esto estaba trabajando a contrarreloj la Subsecretaría de Economía y Conocimiento, que es la autoridad de aplicación de la ley, está trabajando a contrarreloj para que estas empresas, en las que ustedes tienen el 20%, que ya vienen del régimen de software, puedan rápidamente hacer lo que le llamamos entre casa el empalme entre el régimen de software y la nueva ley. No perder los beneficios incluso del año 2020. ¿Sí? Esto la verdad que es valorable el esfuerzo de la subsecretaría, y me consta por estar participando en reuniones de trabajo, el esfuerzo que se ha hecho para que estas empresas no pierdan ese beneficio. Para las empresas, ya sean de software o de otra actividad,
que no vengan del régimen del software, o sea, las que están acá en rojo, ese 13% que hoy ya está realizando el trámite, o para el 53% que le interesa pero todavía aún no pudo, van a poder acceder a partir de que realicen los trámites. Ante la pregunta que le hacíamos de cuál es la actividad de su empresa, claramente ustedes están inscritos en su gran mayoría como empresas de software. Acá por ahí habría que tal vez profundizar un poco más las respuestas, pero no, por ahí no sé, algunas respuestas que por ejemplo ahí veo de geoingeniería, si tal vez entendieron que si son empresas que hacen geoingeniería, y obviamente vinculada a algún aspecto financiero de la geoingeniería, o sus clientes están, pero bueno, nada, esas son interpretaciones rápidas de estos datos que lo podemos charlar. Pero lo importante es que, así con estos datos rápidos, el 77% de ustedes están en software y rápidamente van a poder acceder. Aquellos que están en otras actividades de la ley también van a poder acceder. Lo que sí, acá aprovecho a comentar algo que se está viendo en la práctica, no en la norma, que es, como ya viene toda la experiencia de la ley anterior de software, hay todo un mecanismo mucho más aceptado para las empresas que están inscritas como software y no para una de biotecnología, por ejemplo, que hay aspectos conceptuales, incluso de o de algunos otros parámetros, que hay todo un aprendizaje que incluso desde el propio gobierno, no solamente de las empresas, va a haber que hacer. Ahí hay un micrófono abierto. Con respecto al tamaño de las empresas, estamos viendo que la gran mayoría pertenecen a pyme y en su gran mayoría micro y pequeña, así que van a poder gozar de esas ventajas que vimos, tanto en los requisitos de acceso como en los beneficios. Respecto de las provincias, esto estaba mirando hay una correlación entre esta respuesta y el ecosistema, el mapa del ecosistema que ustedes tienen publicado, que es un trabajo súper interesante y la verdad que da una claridad de cómo estamos parados en Argentina en el ecosistema FinTech. Marca lo mismo. En ese trabajo creo que hablaba del 66% que está radicado en Cava y una distribución más o menos similar en el resto del país. La ley lo que busca es federalizar y acá habría que ver después cuestiones más puntuales y específicas, porque habla de erradicación. Lo que le interesa a la ley es que haya erradicación de empleo en el interior del país, y eso es lo que promueve. Respecto del sistema de gestión de calidad, esto es una respuesta que me parece por ahí entendible tal vez del lado de ustedes, que tienen una dinámica privada muy, muy fuerte, una dinámica con los tiempos propios del sistema financiero y de los usuarios de todas estas aplicaciones, donde la certificación de calidad no es un requisito, independientemente que lo cumplan en sus procesos y tengan cumplimiento y determinación, pero en términos de certificación no es para ustedes una cuestión importante. Lamentablemente, para la ley es un requisito a cumplir, no es obligatorio porque pueden cumplir 2 de 3, o sea, si ustedes exportan y hacen investigación y desarrollo, pueden obviar esta cuestión de calidad, así que no hay problema. Pero cuando entramos a ver cómo están en exportación, vemos que
65% no exporta ni tiene planificado, y si le agregamos casi llegamos al 80%, está recién iniciando o planificado. O sea que el 80% de las empresas de ustedes, al menos las que se inscribieron para esta charla, no está exportando ni en el plazo de un periodo fiscal van a poder cumplir ese requisito. Por lo tanto, estas empresas necesariamente, de querer ingresar al régimen, van a tener que ir por los otros dos requisitos, o sea, calidad e I+D. Capacitación, bueno, ustedes están, ahí vemos que el 36% paga capacitaciones dictadas por el sistema universitario educativo formal. ¿Por qué la pregunta que le hicimos específica de esto? Porque la ley lo que determina es que van a poder computar los gastos de capacitación en la medida que sean con entidades reconocidas. Bueno, ahí hay todo también, un listado, todo, que se está armando, y todavía es una de las cuestiones que todavía se está masticando. Incluso ahí hay una apertura también de las autoridades a poder ampliar este concepto, pero al día de hoy, a la letra que hoy está escrita, una capacitación que ustedes hagan para empleados propios con un consultor privado pagado no va a poder ser incluido como gasto de I+D, como gasto de capacitación. Pasando a I+D, la torta está más distribuida, y acá también, este tema de I+D trae mucha discusión. De hecho, en la red de polo y clúster de la que soy parte, por el polo de Paraná, como les comentaba que soy miembro, es lo que conceptualmente está más duda. O sea, exportación es sencilla. O factura E, qué porcentaje de la factura E pertenece a la facturación total, y listo, es un indicador claro. Calidad, más o menos similar. Si tenés certificado va, si no tenés certificado podés presentar un plan de mejora, pero no hay mucho más que eso, y se valora ese plan de mejora, y listo. Ahora, en I+D, ¿qué es I+D? ¿Qué es I+D para ciertos sectores? Y les cuento, tenemos algunos clientes en audiovisual, ¿qué es la I+D al momento de hacer una película, por ejemplo? ¿Sí? Así que en esto de la I+D es de los requisitos a cumplir el que más intangible tiene, más puntos grises tiene, y sobre el que las empresas van a tener que trabajar un poquito más para demostrar que lo hacen. Igualmente, a priori, y conociendo algunos casos de fintech y cómo es la dinámica de una empresa de software innovadora, como en general la gran mayoría de las fintech son, yo les aseguro que ordenando y poniendo blanco sobre negro lo que las actividades, las inversiones que están haciendo ustedes para la mejora de sus propios productos o para generar nuevos productos al mercado, les aseguro que van a poder ser incorporadas como gastos de I+D y satisfacer esos requisitos que la ley pide. Cuando les preguntamos en cuáles de los requisitos está suscribiendo actualmente o piensa suscribir, es la I+D y la capacitación, seguramente respondiendo a esto que les comentaba, y en menor grado la exportación, la calidad, que es coherente con el punto de partida que mirábamos en el slide anterior. Bueno, esto se traspapeló ahí el pack. Así que ahora, hasta acá mi exposición, y obviamente después quedamos para intercambio. Bueno, mi nombre es Héctor Garat, junto con Marcelo Feranda somos Extion. Ahora nosotros vamos, en algunos slides, vamos a comentar que dentro de lo que sería el paraguas de calidad, cuáles serían las principales normas que se pueden aplicar para la Ley de Economía del Conocimiento, y también nuestra intención de esta presentación es comentarles
cuál sería algunas metodologías de implementación que tenemos diseñadas hace tiempo y que nos han dado resultado. Marcelo, cuando quieras. Gracias, Héctor. Gracias, Mariano, por esta posibilidad de exponer sobre esta temática. Gracias, Matías, también por la presentación preliminar. Y gracias a los socios también por participar de la presentación. Como bien comentaba Héctor, vamos a hablar sobre un mayor nivel de detalle en relación a uno de los requisitos de la Ley de Economía del Conocimiento, que tiene que ver con ese término que se usa de certificar calidad, o certificar la mejora de procesos. Ustedes habrán visto, porque claramente lo ha desarrollado Matías y algunos ya están en la temática por haberse introducido en los contenidos de la ley, que existen una serie de requisitos que hablaban de inversiones en capacitación, en I+D, porcentajes de exportación y obviamente, como dijimos, requisitos de calidad. A diferencia de los otros requisitos que tienen la particularidad de desarrollarse quizás hasta en forma natural por parte de las organizaciones, algunas de ustedes exportan servicios o naturalmente hacen una inversión por el tipo de industria en la que están y la evolución de las tecnologías que aplican, una inversión en capacitación o I+D en forma permanente. Pero cuando hablamos de gestión, de mejora de procesos de calidad, tiene una particularidad. Es un proceso que lleva un determinado tiempo de implementación. Entonces, lo que vamos a hacer en esta pequeña presentación es abordar, cuando hablamos de procesos de calidad, citar algunos ejemplos de qué normas podrían aplicarse, cuál es la metodología de implementación y en particular el valor agregado que queremos dar en esta presentación para ustedes es proponerles una metodología de trabajo que ustedes quizás conozcan, lo vamos a ver más adelante, pero que se puede aplicar también a la implementación y certificación de sistemas de gestión con una serie de beneficios en lo que es reducción de costos. Así que cuando hablamos de certificar calidad, procesos y demás, la Ley de Economía del Conocimiento refiere una serie de normas de gestión que se pueden aplicar. Te voy a pedir, Matías, si podés pasar. No sé si Matías está por ahí. Perdón, Marce, me acaba de avisar Matías recién que tuvo una urgencia familiar y se tuvo que ir. Por ende, lo que vamos a hacer, Héctor, vos también sos host del evento. Si vos querés pasar a compartir la pantalla y arrancar desde este slide, porque justo recién estaba escuchando un audio que me mandó Matías que tuvo un problema familiar, se tuvo que ir rajando al hospital. Así que no lo tenemos más del otro lado. No hay problema. Yo solicité el control remoto. No sé si te llegó a vos. No. A mí no me llegó, pero ya te hago... Dame un segundito, Marce, ya te hago... Disculpen, son cosas que pasan en la televisión en vivo. Lo bueno es que todos tenemos la presentación, así que... Sí, totalmente. Bueno, ahora ya sos host. Si vos querés pasar a presentarla y arrancar desde acá, lo vas a poder hacer. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un segundito para proyectarla desde mi archivo. Dale. Un segundo nomás. Les pido por favor que me confirmen si se ve bien ahí. Sí. Impecable. Avanti. Gracias. Gracias a vos, Mariano, sobre todo por avisar también. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a dar paso a presentar, cuando hablamos de certificar normas de calidad o certificar mejoras, algunos ejemplos que la ley lista como normas que podrían ser aplicables. Básicamente hay una norma que quizás ustedes conozcan porque naturalmente es la que más proliferación tiene en el mercado y la que más se asocia a lo que es gestión de calidad y mejora de procesos, que es la norma ISO 9001. Pero existen otras normas que quizás para la industria en la que ustedes estén pueden ser de utilidad y que también están incluidas y se toman como válidas en la Ley de Economía del Conocimiento. Por ejemplo, la ISO 20001 de Sistemas de Gestión de la Información, la ISO 27001, que quizás también les resulte conocida por el ámbito de seguridad de la información, la ISO 44001, que es Relaciones de Trabajo Colaborativas,
Y particularmente me quería focalizar en una que es la ISO 22301, que es gestión de continuidad del negocio, que es una norma de gestión que enfoca en cómo una organización se prepara y administra sus procesos para responder a situaciones que puedan poner en jaque la continuidad de su negocio. En el contexto de pandemia que vivimos, seguramente muchas empresas han estado afectadas, para bien o para mal, y implementar una norma de este tipo tiene el beneficio de que le permite a las empresas, en forma planificada, identificar posibles sucesos que podrían poner en riesgo la continuidad del negocio y establecer medidas que permitan mitigar esos impactos. Entonces, no queríamos dejar de introducir el concepto de qué normas podrían ser aplicables. Este es un resumen muy pequeño de qué normas podrían aplicar. Existen mayor cantidad de normas en el anexo de la ley. En el caso de que ustedes quieran saber si están con intenciones de avanzar con alguna norma en particular, si esa norma aplica, nos pueden consultar con mucho gusto. Por ejemplo, la norma CMMI, tengo entendido que también es una de las normas que se puede aplicar, que es una norma muy, muy específica de la industria del software. Y por último, sí comentar que una de las normas que también se puede aplicar es la ISO 17024, que es una norma que convierte a una organización en organismo de certificación de competencias de personas. Es decir, si yo quiero ser una organización que, además de desarrollar un software para proveer un servicio financiero como fintech, quiero certificar determinados puestos de trabajo y que esa certificación tenga un reconocimiento de un organismo de acreditación, me puedo convertir en un organismo de certificación de competencias de personas, por ejemplo, desarrolladores, testeadores, investigadores, etc. Bien. La segunda pregunta tiene que ver, ya sabemos que existe el requisito de la ley de lo que es implementar calidad, ya sabemos a cuáles son algunas de las normas que pueden aplicar. La segunda pregunta sería, bueno, ¿cómo es un proceso de implementación de una norma de gestión o de un sistema de gestión, que aquí lo vemos con las siglas SG? Básicamente, lo primero que necesita cualquier empresa saber es que tiene dos alternativas para implementar los requisitos de una norma de gestión. Lo puede hacer con recursos propios, si ya tiene el know-how, o puede subcontratar el trabajo en lo que se conocen como consultoras, que se dedican a asesorar para implementar la norma o las normas que deseen implementar. En el caso de que decidan hacerlo en forma externa, hay un paso preliminar donde la consultora tiene que hacer un relevamiento de sus procesos para poder entender el alcance de la actividad que se va a hacer, la norma que se va a certificar, la cantidad de personas y la estructura general de la organización. Para eso la consultora les presenta un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene la particularidad de que en general trabaja sobre meses. Una implementación estándar de una norma estándar, como puede ser ISO 9000, lleva aproximadamente entre 8 y 10 meses de trabajo. Puede ser que si se agregan más normas a la implementación o se implementan normas quizás más complejas, como puede ser ISO 27001, estemos hablando de entre 1 año y 1 año y medio de implementación, pero el corte del plan de trabajo es mensual, es decir, se desarrollan actividades en forma mensual hasta lograr el objetivo final, que es poder presentarse a certificar. Algo importante, en el ámbito de la certificación de estas normas, que es el requisito que pide la ley, estar certificado, ¿no? Digamos, o poder demostrar mejoras, es importante separar el ámbito de implementación del ámbito de certificación. Por una cuestión lógica, quien realiza la actividad de certificación no puede ser quien haya llevado adelante la implementación. Esto es, si ustedes deciden tercerizar o subcontratar una consultora para implementar un sistema de gestión, esa consultora no puede certificar lo que se implementó. Para eso existen organismos de certificación que son los que llevan adelante esto que llamamos como proceso de certificación. En el paso previo a esto es toda la estructura que estamos mostrando, donde hay un intercambio de información, generación de documentos, reuniones de trabajo, que llevan adelante los requisitos de la norma que se quiere implementar hasta estar en condiciones de poder certificar. A diferencia de la implementación, que tiene una escala de tiempo en meses, una certificación es un contrato que se firma de forma estandarizada a 3 años,
con un organismo de certificación, con revisiones anuales, una vez que la empresa está certificada, para demostrar sostenibilidad de su sistema de gestión. Bien, entonces ya vimos algunas de las normas que podemos aplicar, vimos la estructura general de cómo se lleva adelante la implementación de una de estas normas en forma genérica. La propuesta que nosotros le hacemos ahora, que quizás es el aspecto diferenciador a considerar y a tener en cuenta, tiene que ver con el concepto de asociatividad. Quizás muchos de ustedes ya hayan manejado este concepto, quizás trabajando entre socios o con otras empresas que quizás no estén en la cámara, pero conceptualmente tengan memoria o recuerdo de haber utilizado esta herramienta de gestión de negocios. Entonces, vamos a hacer una pequeña, muy breve definición del concepto de asociatividad y qué es lo que busca, y vamos a presentar la alternativa de poder utilizar esta metodología de asociatividad para aquellas empresas que estén interesadas en implementar y certificar un sistema de gestión para dar cumplimiento con la Ley de Economía del Conocimiento. Entonces, cuando hablamos de asociatividad, ya dijimos que era una herramienta de gestión de negocios, que lo que busca es aprovechar los intereses comunes o complementarios que puedan tener empresas, por ejemplo, de un mismo rubro. Esas empresas se asocian con determinados fines que tengan que ver con aumentar sus capacidades, por ejemplo, de desarrollo de software, aumentar su capacidad de llegar a mayor cantidad de mercados a partir del desarrollo comercial que tengan las empresas en forma individual y se potencien asociándose, a partir de aumentar su poder de negociación ante determinados proveedores o determinados clientes, aumentando su cuerpo, digamos, a partir de un trabajo asociativo, y aumentando también su economía de escala, o mejorando su economía de escala en la contratación principalmente de servicios, reduciendo costos por volumen de contratación. Ese es el concepto general de asociatividad. Nosotros lo vamos a llevar al concepto de implementación de sistemas de gestión, con el objetivo de generar sinergia entre organizaciones. En el caso de tener que implementar un sistema de gestión, como los que vimos, en forma asociativa, los beneficios que naturalmente se generan y que tienen que ver con la forma de desarrollar el proyecto en forma asociativa, implican una reducción de aproximadamente el 30% en los costos de contratación de servicios de implementación y certificación en comparación con la contratación individual. Con lo cual, aquí aparece el primer gran beneficio, es decir, si un grupo de empresas, por ejemplo, 3, 4, 5 empresas, se asocian para llevar adelante la implementación de una norma de gestión que todos tengan el mismo interés en llevar adelante, conforman un grupo asociativo a través de un acuerdo que puede establecerse en un contrato de asociatividad con un principio y un fin y con objetivos determinados, y hay un equipo de consultores que forman un equipo coordinador que va a coordinar los trabajos conjuntos y los trabajos individuales de cada empresa durante la implementación de los sistemas de gestión. Esto es muy importante aclararlo porque una de las grandes dudas que se genera es qué pasa con el know-how que tiene mi empresa si yo no quiero compartirlo con otras empresas, porque naturalmente es parte de mi estrategia. En esos casos es importante aclarar que la implementación de un sistema de gestión no implica compartir el know-how de las empresas. Todas las actividades que tengan que ver con implementación de requisitos normativos en el desarrollo de las operaciones de la empresa se realiza en forma individual. Solo existen puntos de coordinación central para cumplir requisitos de gestión de la norma y ponerse de acuerdo entre todos sobre cómo dar cumplimiento a esos requisitos de gestión que no tengan que ver con el know-how específico de las empresas. Por supuesto que el segundo punto que genera valor agregado desde la asociatividad tiene que ver con generar un ámbito de aprendizaje y de mejora, básicamente elevar la vara en materia de gestión, compartiendo experiencias con distintas empresas de rubros similares, donde tengan distintas formas y metodologías de desarrollar su gestión en forma estratégica y en forma operativa, y se pueda generar un ámbito de aprendizaje conjunto. Y por supuesto que al trabajar en forma asociativa también se genera un mensaje hacia el ámbito comercial, hacia los clientes, desde el lugar de potenciar sus capacidades comerciales, habiendo implementado y certificado una norma en forma asociativa.
Simplemente para que tengan una idea de qué hablamos cuando hablamos de las grandes diferencias de hacerlo en forma individual o en forma asociativa. Bueno, naturalmente en forma individual, cada empresa asume el 100% de los costos, el poder de negociación que tiene es limitado, no se presentan oportunidades de reducir costos ni de integrar actividades. En el caso de la implementación y de la certificación asociativa, hay naturalmente una distribución de costos. Cuantas más empresas haya, mayor va a ser la distribución de costos. Hay una ampliación del volumen de negociación por el volumen de empresas, es decir, cuantas más empresas sean, mayor va a ser el poder de negociación para obtener precios más competitivos de contratación de los servicios, principalmente de la certificación. Se reducen los tiempos, principalmente de certificación, de auditoría, para poder acceder a los certificados, y obviamente esto redunda en un menor costo de contratación. En conclusión, si tomamos lo que Matías ya presentó más temprano y la introducción que nosotros hicimos sobre sistemas de gestión, más algún comentario que va a hacer el equipo Matías también a continuación, nosotros lo que presentamos como gran oportunidad es que, efectivamente, Matías lo mencionó, tenemos los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento, que tienen una serie de beneficios que están relacionados a reducción de impuestos a las ganancias, contribuciones patronales y devolución de IVA para exportaciones. Tenemos el esquema asociativo, que es un esquema que permite reducir costos de contratación en hasta un 40%, como hemos visto con anterioridad. Y a continuación vamos a ver algunas herramientas de financiamiento que además permiten fondear estos proyectos. Entonces, yo quiero aplicar a la ley para obtener estos beneficios. Lo hago en forma asociativa con un grupo de empresas para reducir los costos de implementación. Y adicionalmente esas empresas pueden acceder a herramientas de financiamiento que les permitan obtener reintegros en dinero con aportes no reembolsables, con crédito fiscal. Entendemos que ahí está la gran oportunidad para esta industria, en el caso de aquellos que quieran avanzar con la implementación de sistemas de gestión, hacerlo con este esquema. Como comentario adicional, en la implementación de sistemas de gestión, tengan en cuenta que más allá de que es un proceso, generalmente la implementación de sistemas de gestión termina redundando en una mejora en la gestión y en la eficiencia de la empresa, con lo cual tiene la particularidad de ser un proceso evolutivo que debería redundar en una mejor rentabilidad o una mayor reducción de costos de operación para la organización, a diferencia de los otros requisitos de la ley que tengan que ver con capacitación, I+D y exportación, que son situaciones que se pueden dar o no se pueden dar en un momento dado. La evolución natural de los sistemas de gestión genera que si uno aborde ese requisito, en el mediano plazo pueda visualizar mejoras sostenidas en la organización. Bueno, hasta aquí la parte que nos correspondía desde Extion. Les agradecemos nuevamente por el tiempo. Te cedo el control, Mariano, para que nos indiques cómo seguimos. No sé si el equipo Matías va a proyectar nuevamente la pantalla para lo que es herramientas de financiamiento. Sí, tengo entendido que hay 2 personas del equipo Matías, me comentó por WhatsApp, así que no sé si serán Lucas o Virginia que quiera voy yo, Ahí va, fabuloso, Lucas, avanti. Ahí, Lucas, dejo de presentar y vos presentás vos. Presentá si querés y te voy diciendo cuando pase. No hay problema. Vale. Así no hacemos tanto problema. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, lamentablemente Matías se tuvo que retirar, pero bueno, seguimos dando algunas herramientas de financiamiento que están vigentes hoy en día y que, como bien decía Marcelo, vienen a financiar en parte, algunas de ellas, los sistemas de gestión. En el caso del PAC Empresa, ese es el caso fundamental, porque de hecho uno de los objetivos de este PAC Empresa tiene que ver con el sistema de gestión de calidad y gestión de productos. En ese entran la mayoría de las certificaciones que estuvo hablando Marcelo, entran la mayoría. En este caso es por un monto de hasta 1.500.000 pesos y con un plazo de ejecución del proyecto de 8 meses. Y la CEPIME lo que hace es financiar financia hasta el 70% de la incorporación de asistencia técnica.
En este caso entran las pymes hasta tramo 1 inclusive, con 2 años o más de actividad económica verificable. También en este caso se pueden adquirir algunos bienes de capital o equipamiento que sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Ahí sí que pasar. Ahí. La otra también, que es también de la CEPYME, como estuvo diciendo Matías, muchas de las herramientas tienen que ver con organismos públicos. En este caso la CEPYME depende del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional. Y en el caso del experto PYME, también la incorporación de un experto PYME, que este experto PYME tiene que estar primero registrado en los registros, valga la redundancia, del Ministerio de Desarrollo Productivo, y en este caso es para empresas pymes hasta tramo 2, y se hace por el término de cierta cantidad de horas. En el caso de las micro es de 55, en el caso de las pequeñas hasta 70 horas, en el caso de las tramo 1 y tramo 2 hasta 85 horas, y como decía también Marcelo, en las herramientas casi siempre hay, por un lado, las individuales, o sea, de manera individual, o toman las empresas de manera asociativa. Y ahí puede haber diferentes grupos. El grupo 1 puede ser hasta 250 horas y el grupo 2 hasta 500 horas. Eso sí, el grupo tiene que estar conformado por lo menos, hasta, perdón, 5 empresas, y en el grupo 2 hasta 10 empresas. Y si no, puede hacer una especie de vinculación entre las empresas y otras instituciones, que pueden ser las instituciones de ciencia y tecnología. Ahí, en el siguiente... Las otras dos herramientas, ahí si podés poner las dos, porque son bastante parecidas. Estas tienen que ver con el FONTAR, que es de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación y el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, o mejor dicho, en resumen, la agencia I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en donde los beneficiarios son empresas pymes, en ambos casos, pero en la asistencia grupal lo que están buscando es que se conformen colectivamente para una asistencia tecnológica, donde incorporarían a alguien experto en la materia, experto en lo que se quiera hacer. En este caso, ellos lo que están buscando en lo que es empresas de software tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning y todo lo que tiene que ver con ese tipo de tecnologías nuevas que están surgiendo, industria 4.0, etc. En este caso, los montos, ahí hay un error. En el caso de la asistencia grupal, tiene que ver hasta 12 millones de pesos en un grupo que es hasta 15 empresas. En el caso del grupo tiene que ser mayores a 3 empresas, pero en ese hay un límite en cuanto a las empresas porque se lo hace de manera individual y es hasta 800.000 pesos por empresa. En el caso de asistencia tecnológica individual, van solamente por empresa y tienen un monto hasta 1.200.000. En ese caso, en los dos casos, las fechas límite son permanentes y no existe un plazo, sino que ese plazo de proyecto lo van ejecutando mientras ustedes lo puedan llegar a hacer. En la siguiente, ahí también, en el caso del ANR Recursos Humanos, es la incorporación, o sea, la agencia lo que hace es financiar la incorporación de recursos humanos altamente calificados, que pueden ser doctorados, que tengan maestrías, o que puedan llegar a tener una vigencia en el sector o una experiencia muy alta en el sector donde se van a incorporar. En ese caso, lo que sí hay que validar sí o sí por qué es experto en la materia, por qué todo el trabajo, por qué la experiencia, ¿no? En ese caso, la fecha también es permanente y el plazo de ejecución es por 3 años. Ahí también lo que hacen es generar un incentivo en aquellos que son, como decía Matías al principio, cuando son mujeres, travestis, transexuales, etc. Ahí o con discapacidad, ahí hay un incentivo mayor para la incorporación de estos recursos humanos altamente calificados. Y la última que vamos a presentar tiene que ver, digamos, con aquellas empresas que son de Santa Fe, que como bien había dicho Matías, había varias, digamos. Para aquellas que son de la provincia de Santa Fe, hay una línea abierta que es la Innovar Santa Fe 2021, que es para personas humanas,
En el caso de esta herramienta, lo que se trata es, se subdivide, digamos, en dos tipos de empresas. Las tradicionales, que van a incorporar tecnología, y aquellas que son las empresas las empresas de la economía del conocimiento, en este caso el de software, que son aquellas que tienen que brindar una solución innovadora, o un rediseño de proceso, o un prototipo, para otro tipo de empresas que sean empresas tradicionales. En este caso el monto es hasta 3.125.000 pesos por hasta el 75% del monto total solicitado. La fecha límite cierra el mes que viene, el 22 de octubre, y el plazo de ejecución del proyecto es de 12 meses más 6 meses más en el caso de que se compruebe que o sea, no llega a los 12 meses, entonces hay que seguir un poquito más. Eso era un poco las herramientas que hoy están vigentes y que, como decía Marcelo, pueden ayudar a la implementación del sistema sistema de gestión, o bien otro financiamiento para recursos humanos, para la incorporación de recursos humanos o asistencia tecnológica, o bien para generar un prototipo o generar una solución a una empresa tradicional. Hasta ahí era un poco la presentación, así que no sé cómo, Mariano. Bueno, fabuloso. Yo lo que les diría es, quien tenga